Comentábamos, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando pues con un material aquí en la clase que precisamente, pues vamos a pensar que mi materia, por decirlo, que hoy compartimos aquí en el salón, pues a veces es algo extensa, ¿eh? Son 8 unidades en total. Esta es la primera unidad que vamos a ver. Esta mañana iniciamos con nuestro primer tema, pero sí quiero adelantarles que son unidades sumamente nutridas, es decir, tienen bastante material. Vamos a dividir el curso técnicamente en dos partes. De la unidad 1 a la 6 es casi todas las bases fundamentales de la materia, es decir, desde sus conceptos, desde sus antecedentes, las visiones constitucionales, legislativas, que se presentan en la actualidad y también las nuevas pues figuras que se han adherido al Código de Comercio. Desde ayer se les encargaron unas herramientas que son nuestros códigos, porque definitivamente esto lo vamos a usar en clase. Físicamente lo requerimos, sí. La explicación es la siguiente, tienen que enseñarse a usar sus herramientas. Siempre ubíquense como en otras profesiones. Si estuvieran estudiando odontología, ustedes bien saben que todos sus instrumentos son pues diversos fierritos que por ahí traen y aparatos especiales y algunos tipos de soluciones que utilizan para atender, ¿verdad?, a los pacientes. Ustedes van a atender a sus clientes con las herramientas que son los códigos, son sus respaldos, ¿verdad?, laborales, por decirlos así. Entonces, si no nos enseñamos a utilizarlos, pues el día de mañana vamos a batallar para ubicar figuras, explicaciones e interpretaciones legales, porque aquí no se vale nada más de memorizar, se vale también conocer a fondo lo que sería precisamente las figuras que voy a tener que defender o atender en su caso. Entonces, esa es la justificación. La otra es que en la segunda parte del curso es necesarísimo usar las herramientas como los códigos, porque los instrumentos que vamos a ver, que son documentos que se utilizan en la vida diaria, están fundamentados en estos códigos. Por ejemplo, un pagaré, una letra de cambio, un cheque. ¿Quiénes de nosotros no hemos escuchado estos documentos? Yo creo que todos. Entonces, seguramente nuestra vida futura son de los primeros asuntos que voy a tener que atender. A lo mejor no nada más a personas ajenas, a lo mejor yo puedo ser mi mismo cliente porque todos en la vida vamos a necesitar comprometernos en algunos de estos documentos. Entonces yo creo que sí tenemos que valorar, ¿verdad?, que estos instrumentos son valiosísimos para esta profesión y ustedes tienen que tener en cuenta que esto es con lo que van a ir a las diligencias, con lo que van a presentar sus demandas, con lo que van a defender sus demandas. Entonces, pues sí vamos a tener que utilizar. Otra cuestión que pasa en nuestra segunda parte es la presencia de que nuestro código ha sido adicionado con los apartados de los procedimientos orales mercantiles, porque la materia en la actualidad ya presenta esta virtud, por decirlo así. Tenemos nuestros procedimientos de una manera apegadas a los principios del debido proceso. Esta es una reforma sustanciosa que se nos presenta desde el año 2011, que no nada más fue lo penal lo que se afectó, sino también se benefició, por decirlo, el derecho privado, porque nuestra materia es de derecho privado. Entonces, en derecho privado fuimos la primera materia que ha sido atendida en este parámetro. Entonces, en el Código de Comercio hoy día se presenta precisamente ese apartado donde indica cómo tengo que desarrollar los procedimientos orales mercantiles. Entonces, desde este momento, desde este semestre, ustedes van a conocer esa parte, porque ya les van a tocar a ustedes todos estos juicios, atenderlos de esta manera. Claro que también nos vamos a topar por ahí con procedimientos que todavía están tendientes a los procedimientos tradicionales, es decir, por cuestiones de nacimiento de las obligaciones, de los documentos en cuestión, seguramente va a pasar ese tipo de procedimiento. Sin embargo, ustedes tienen que ir lo más moderno posible, lo más actuales, puesto que nosotros ya tenemos una justicia especializada en esta materia. Entonces, por eso es que hacemos esta división, pero eso no es una división, es una división meramente técnica para no hacerles notar lo que vamos a estar analizando en el semestre. Entonces, esa es la idea. No sé si me explico dándoles un enfoque más aproximado de todo lo que vamos a estar viendo. Y también no olvidar que nos falta también incluir los contratos mercantiles, porque también ese es un apartado del segundo momento de la materia.
¿Sí me explico? ¿Tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud de todo lo que se nos va a presentar para atender? Todo perfecto, Lick. Bueno, entonces, como vayamos teniendo pendientes, pues vamos, pues ahora sí resolviéndolos, ¿no? Para que no quedemos ahí con las cuestiones de que, pues, ¿cómo va a estar esto, no? Bueno, estamos listos entonces para que podamos operar con la primera unidad. Se las presento. Esta primera unidad habla de los antecedentes históricos del derecho mercantil, en el entendido que históricamente la materia no tiene el nombre de mercantil. La doctrina, que es muy amplia, no ha coincidido en lo absoluto con una fecha exacta de nacimiento de la materia. Lo que sí se ha acordado o lo que sí ha tomado en cuenta es que vamos a toparnos con diversos momentos importantes. Y aquí yo viajaría a señalarles las etapas que son las más llamativas y las más fuertes para fundar el futuro de la materia. Nos vamos a topar con una etapa del origen del comercio, una etapa en el derecho romano. La Edad Media podemos trabajar con dos figuras, que es la antigua y la moderna, y luego tenemos la de España. Y por último, el cierre, ¿verdad? ¿Cómo está México y cómo estuvo en colonia? Y cómo está en el independiente, es decir, hasta nuestro momento. Con esto podríamos incluir pues figuras de cómo la economía se ha diversificado ya en los últimos años de nuestro país, qué tan importante ya somos públicamente, por decirlo así, en el sistema internacional, porque ya nos damos cuenta que nosotros formamos inclusive parte de un bloque económico fuerte, Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, eso es lo que sería nuestras partes fundamentales en esta primera unidad. Vamos a estar trabajando por unidades. Entonces vamos a tratar de ir en el orden más estricto posible para ir haciendo una referencia lógica y cronológica sobre todo de lo que es la materia. Luego tenemos, para iniciar, ¿verdad? Y vamos a ir por las etapas que ahorita aquí estamos señalando con nuestro primer momento, la etapa del origen del comercio. Como comentábamos hace unos minutos, históricamente y hasta ahorita todas las lecturas que yo he hecho y que ustedes a lo mejor van a tener que darse la oportunidad de leer, porque es muy interesante la lectura de estas evoluciones de la materia. ¿Por qué? Porque debemos de formarnos esta perspectiva. Esta materia es fundamental para la economía del país, para nuestra vida diaria. México creo que tiene como fundamento principal mantener una economía estable, ¿verdad? Una fuente de comercio y de intercambio amplia. ¿Por qué? Porque ese es el éxito de una sociedad, pero también es el éxito, ¿verdad?, de una economía. Esto necesariamente pues lo tenemos que atender porque la modernidad nos ha indicado que hemos sobrevivido precisamente a estos grandes avances. Es una figura que no podemos dejar sin importancia. Tan es así que constitucionalmente el comercio está dentro de las facultades extraordinarias del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene sus facultades ordinarias que todos sabemos y son muy amplias y son la representación de nuestro pues ahora sí, de derecho de decidir. Sin embargo, en cuestiones extraordinarias son limitadas estas figuras, nada más son dos. Tenemos la seguridad nacional y el comercio. Fíjense, ¿por qué es importante una y otra? Bueno, la seguridad nacional no se diga, ¿verdad? Pues la estabilidad de nuestra sociedad, pero el comercio, ¿qué tiene que ver? No dijeras, uy, pues qué importante será esto. Bueno, es importante porque debemos de fundamentar y decir que es lo básico, ¿verdad?, de nuestro país. Hay que asegurar, ¿verdad?, la economía, los medios y la seguridad de la nación en lo que respecta al intercambio. Entonces, esa es una emergencia que puede respaldar la intervención inmediata y directa del Ejecutivo, porque sabemos que hay que ser autorizado, ¿verdad?, por los congresos y demás. En caso de emergencia, él puede actuar haciendo énfasis de esta facultad extraordinaria. Pero retomando, entonces, históricamente, y la doctrina ha dado como punto de partida una figura que es el trueque.
Se dice que el trueque ha sido una de las formas que el ser humano ha sobrevivido a través de los siglos. ¿Quién no hemos hecho trueque en nuestra vida? Sería una de las preguntas que nos hiciéramos. Sería muy común decir que pues en estado de necesidad. Y efectivamente, ¿no? Si nos retomamos a la historia, pues el hombre ha pasado por varias necesidades. Y yo creo que eso es lo que lo ha orillado precisamente a que haga este tipo de intercambio para sus necesidades. Tomando en cuenta que en los tiempos primitivos no había los valores de la moneda, por decirlo así, pero sí había la necesidad de subsistir. Y si alguien tenía otra cosa que el otro necesitaba y ese tenía una cosa que el otro necesitaba, pues bueno, hacíamos el intercambio y seguíamos adelante. Entonces esto yo creo que ha permitido que el hombre hasta nuestros días, ¿verdad?, esté en este mundo, ¿verdad?, y que siga teniendo esta actividad. Yo creo que ustedes también en el semestre pasado que vieron contratos, debieron haber analizado que dentro de esa lista de contratos nos encontramos con los contratos de permuta, por ejemplo. ¿Y cuál es la importancia de ese contrato? Bueno, el intercambio, ¿verdad? De cosa por cosa. Sin entrar a la cuestión de las limitantes de los valores, ¿verdad? Porque entonces ya estaríamos hablando de otra figura. Sin embargo, por ahí debemos de apreciar que esta es muy común en momentos de inestabilidad social de un país o de la moneda. Podemos hacer notar como en tiempos de guerra, como en tiempos de, ahora sí, inestabilidad en el intercambio monetario, por decirlo. Entonces, esto obliga a que sus ciudadanos, ¿verdad?, se vean la necesidad de hacer permutas de una cosa por otra. Y lo notamos, ¿verdad?, alrededor del mundo. Ahorita tenemos algunos lugares del mundo que están en un estado de inestabilidad social. Entonces, yo creo que ese sería un mecanismo que están utilizando comúnmente para poder satisfacer sus necesidades personales. Y esto sería el punto de partida, ¿verdad? Sin tener una fecha exacta, ni mucho menos. Nosotros no podemos decir que nuestra materia nace en el año 1800, por ejemplo. Eso sería una mentira. Entonces, tendríamos que decir que lo más remoto sería este momento de esta figura que todavía tenemos hasta nuestros días. Sin dejar a un lado y olvidar que el ser humano también tenía actividades profesionales que realizaba de una manera constante y directa. Por ejemplo, el ser cazador, el ser pescador, el ser guerrero. Recordémonos que esa figura era importantísima en el núcleo familiar, ya que distinguía o en su momento afectaba la importancia, ¿verdad?, de ese representante para defender su civilización y se convertía en una honra o bien en una pena, ¿verdad?, en una desgracia familiar. Por lo tanto, eran las actividades profesionales pues comunes del momento. El que hacía el intercambio no se le consideraba una persona profesional o de actividad estable. Al contrario, era señalado como una persona que andaba de lugar a lugar, es decir, buscando cómo intercambiar. Y el efecto principal, pues obviamente sería la figura de la sobrevivencia. Sin embargo, también primitivamente, y de lo más antiguo que se ha encontrado, tenemos algunas leyes que aparecieron, ¿verdad? Algunos documentos que fundamentan que sí había intercambio de los momentos más antiguos. Uno de esos documentos es el Código de Hammurabi. Otro de ellos son las leyes rodias y otros de ellos es el Código de Manu. El primer código. Este fue elaborado porque no es un papel ni es un papiro, es una piedra, más bien labrado por la colonización babilónica. Ese es el precedente que se tiene históricamente. Este documento labrado, por decirlo, se presume que fue elaborado antes de Cristo. Y se puede observar en él las figuras de transferencia de un lugar a otro por medio del mar, porque quiero comentarles que era la manera más adecuada para comunicarse. Pueblos de los más prominentes en la navegación vamos a tener a los fenicios y a los griegos, que fueron los cabeza, por decirlo así, de este tipo de intercambio. Sin embargo, no nada más para el intercambio, sino también fue para crear guerras, para invasiones, para defender territorios, para invadir territorios, e inclusive algunas civilizaciones como los fenicios para sustraer personas de otras civilizaciones e intercambiarlas por las necesidades que ellos tenían en un futuro. Entonces también este tipo de fenómenos, ¿verdad?, se daban desde las épocas
pues primitivas o antiguas en nuestra sociedad. Este documento se encuentra en el Museo de Francia. Es pues podríamos decir una piedra, ¿verdad?, que está labrada con figuras determinantes del intercambio. Ahí podemos datar, ¿verdad?, que desde esos tiempos existía pues ahora sí lo que sería el intercambio y la visita de otros lugares a otras civilizaciones. Pero no podemos también negar que este documento presenta otras presencias de derechos que se presentaban en esos pueblos. Por ejemplo, había el derecho de la familia, ¿verdad? La organización familiar era muy importante, se nota en los dibujos que presenta este documento. También la administración que ellos tenían, sí tenían una administración pública, es decir, una organización política. Todo esto lo pueden, el día que, o si ya fueron, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad de poderlo visualizar, y es una cosa muy interesante precisamente porque es tan antiguo, ¿verdad?, con esta información. Otro, las leyes rodias. Estas leyes, ¿verdad?, se presume que fueron escritas precisamente por los griegos. Se recibieron este nombre porque en Grecia hay una isla que se llama la isla de Rodas y como consecuencia la bautizaron con este nombre. Eso es del documento, podríamos decir, en relación a las figuras de intercambio en el mar, de lo más antiguo. Tan es así que nosotros en México manejábamos esta ley todavía, claro, no con este nombre, sino con el nombre de la ley del echazón, precisamente todavía hasta los años 60, que realmente en la actualidad no es más que la ley de embarque, ¿verdad? Es decir, la ley marítima, es decir, la ley que se maneja para trasladar mercancías de un lugar a otro por medio de mar. Entonces sí tenemos nosotros aquí algunas herencias que vienen y datan de siglos, ¿verdad? Y previos a la existencia de la materia como tal, ¿verdad? Esto se viene con evoluciones del derecho constantes y por supuesto esto indicaría, ¿verdad?, que, volvemos a insistir, el trueque sí fue la parte fundamental para que nosotros llegamos a tener esta materia. Entonces, esto sería parte, ¿verdad?, de que sí tenemos leyes que hemos heredado. También tenemos ahí señalado el Código de Manú. Este código es hindú, quiero decirles. Se presume que fue escrito por un sabio denominado Manú. Y precisamente, pues aquí se dice que este texto fue escrito 3 siglos antes de Cristo, es decir, no hay una fecha, ¿verdad?, exacta, pero sí es antes de eso. Nosotros realmente de esta civilización no tenemos una gran identidad, es decir, no tenemos una invasión de leyes o ideas en nuestros códigos actuales ni en la evolución de nuestra materia en relación a esta tendencia del Código de Manú. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de este documento? Bueno, que desde esos momentos históricos se encuentra, porque son 18 documentos los que él escribe, donde demuestra que sí existía el intercambio, ¿verdad? Y se ve y se nota en esa, pues ahora sí, diálogo que él presenta aquí, que había un traslado de la civilización de ellos a otra para obtener, pues ahora sí, mercancías y víveres. Entonces quiere decir que también desde esos momentos históricos ya se daba, ¿verdad?, lo que sería el intercambio. Estos documentos no nada más hablan de eso, ¿verdad? Volvemos a insistir, también hablan de la administración pública que ellos manejaban, que ellos presentaban, de la organización familiar, ¿verdad? Y también de las penas, porque obviamente también hay un derecho para castigar a aquel que iba en contra de las disposiciones y de sus creencias. Ustedes saben que el sistema de la religión era muy fuerte, muy entregado, entonces pues había ciertas repercusiones para aquellos que no atendían este tipo de, pues ahora sí, disposiciones que regían esta sociedad. Y estos serían los documentos, ¿verdad? Vuelvo a insistir, no todos tienen una influencia directa en nuestro sistema. Realmente nuestro sistema viene directamente de un sistema del derecho francés. Ustedes creo que con los materias que han visto, como el derecho civil, teoría general del proceso y demás, se darán cuenta, ¿verdad?, que tenemos una gran identidad con esto. Tan es así, ¿verdad?, que notaremos más adelante que nuestro Código de Comercio, el primero que tuvimos en México, se le consideró un copy-paste
como se dice en la actualidad, del Código de Comercio francés, del primer Código de Comercio francés. Pero ya en su momento histórico llegaremos a esa parte. No sé si de momento tengan algún comentario, si no para pasar al siguiente punto, ustedes me indican, espero nada más abran su micrófono, por favor, si tienen algún comentario o pregunta. Todo bien, Lick. Bueno, vamos a seguir. Tenemos entonces aquí una siguiente etapa. Yo sé que puede que no les guste mucho la época romana porque pues tuvieron una materia que es un poquito pesada, que es el derecho romano, pero créanme que esto es lo que vamos a ver porque esto es lo que nos afecta a nosotros o nos legan ellos más que nada para poderlo aplicar a nuestro sistema, pues ahora sí del derecho. Primera figura, la representación. Si nosotros vamos atrás en el tiempo y recuerdan ustedes su materia, recordemos que había una relación pupilo-tutor, ¿verdad? El tutor era el responsable de lo bueno, lo malo, sin autorización que hacía el pupilo. ¿Para qué nos sirve a nosotros la representación en la actualidad? Bueno, sí ha evolucionado, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que sigue siendo un efecto importantísimo en nuestras obligaciones y derechos, que eso es a lo que vamos nosotros. Y esta figura la vamos a seguir utilizando, pues precisamente en el resto del semestre, poco a poco, cuando veamos los procedimientos, cuando atendamos los juicios. ¿Por qué? Porque aquí el abogado no va a poder actuar sin la facultad que le otorgue su cliente. Y entonces esta figura, pues aunque funcionó como total responsabilidad entre tutor y pupilo, pues aquí vamos a tener que actuar, ¿verdad?, de acuerdo a las facultades que se nos otorguen. Claro, vamos a tener que pensar lo siguiente: ¿con qué voy a demostrar que yo tengo esta facultad? Bueno, primera parte, tal vez habrá relaciones donde no se ocupe que el documento o la facultad esté otorgada por escrito, vamos a suponer. Habrá situaciones donde es necesarísimo que venga un documento solemne, no nada más escrito, sino solemne, que significa que suba una publicidad para que sus efectos contra terceros, que eso es lo que yo creo que nos debe de interesar más a nosotros. El día de mañana podrá ser posible que se conviertan en abogados de un corporativo, por ejemplo, de una empresa, de una cadena de negocios. Y es una persona jurídica. La persona jurídica tiene que actuar por medio de sus representantes legales. Pero el representante legal va a tener que estar revestido de esa facultad. ¿Cómo la voy a obtener? Bueno, me la deben de otorgar, pero de la manera más formal. Esto indica que el abogado no nada más va a tener su INE, su cédula profesional, sino que también va a tener que tener otro cartón, por decirlo así, otro papel que indique que él es el facultado para representar a la persona jurídica. Entonces, son actos, ¿verdad?, complicadísimos, por decirlo así, porque requieren de mucha cartulitis, por decirlo, ¿verdad? Necesitamos estar debidamente fundamentados en estos documentos. Si yo quiero decir que soy abogado, pues yo podré decirlo, pero voy a tener que demostrarlo. Y mi acta de presentación va a ser mi cédula profesional. Si yo quiero decir que soy Patricia Borges, pues voy a tener que demostrarlo, ¿verdad? Mi palabra no es suficiente. Voy a tener que exhibir un documento que avale mi persona. Y así nos iríamos, ¿no?, hasta llegar a una plenitud para afectar o no afectar a terceros, por decirlo. Entonces, para los procedimientos, para pasar lo mismo, yo voy a tener que tener un grado de representación donde el día de la diligencia a mí no me digan, usted no puede pasar. Puedo pasar como observador, pero no voy a poder pasar o a tomar acto como representante de aquella o persona física o persona jurídica. En la materia nuestra, nosotros nos apoyamos de muchas relaciones y de muchos actos. Es recomendable que utilicemos a personas dotadas de fe pública para que nos apoyen en la autorización
u otorgación de documentos de relación a esto. Por ejemplo, uno de ellos podría ser un corredor público. El corredor público es la persona con patente para certificar todo acto de comercio únicamente. El notario también lo puede hacer, pero el notario es más amplio porque lo puede hacer actos de comercio y otros más. El corredor público es meramente para actos de comercio. Esa es su facultad, esa es su autorización. Entonces, esas son personas que nosotros podríamos pedir, ¿verdad?, que nos apoyen para dar fe de estos actos, pero también para otorgarnos esas facultades, es decir, que se eleven a públicas. También nos vamos a apoyar mucho en organismos, ¿verdad?, instituciones como es el registro del comercio, registro público del comercio, por decirlo así, más ampliamente y más propiamente. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a poder revisar sin lugar a dudas si ese documento ha surtido las veces de la solemnidad. Es decir, si está debidamente registrado, si tiene alcances y demás jurídicos, porque eso es lo primero que tenemos que cuidar. Entonces, en los procedimientos, yo tendría que exhibir estas documentaciones para facultarme y formar parte de esas diligencias. No sé si me explico. ¿Ningún comentario? ¿Todo esto vamos bien? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Todo claro, Lick. Bueno, seguimos. Entonces, también nos vamos a topar en nuestra vida del derecho mercantil que el acto de comercio es una figura legalmente ubicada con una diversa clasificación muy amplia. Puede llegar el momento que hasta dudemos si estamos ante un acto de comercio o no. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces vamos al Oxxo y compramos una botella de agua? O un café, o una bolsa de papitas, o un sándwich, o una soda. Todos lo hemos hecho, yo creo. ¿Eso es un acto de comercio? Me va a decir, ay, pero ¿cómo? Si yo no me fui a comprar la soda en la botella de agua, el sándwich, el cafecito, la recarga, que es muy importante la recarga. Pues sí, es un acto de comercio. Sin embargo, también los actos de comercio se clasifican. Ese sería un acto unilateral. ¿Por qué? Porque yo no estoy realizando el acto de comercio, lo está realizando conmigo. ¿Quién? Oxxo, ¿verdad? Él me está vendiendo la botella de agua. Yo la botella de agua la compré para mis necesidades, porque tenía mucha sed o porque voy a tener sed en el día y necesito hidratarme. Por lo tanto, me estoy satisfaciendo mis necesidades personales. Acuérdense la tendencia de la esencia de los primeros civilizadores en el mundo. Era la necesidad, sobrevivir. Lo mismo estaríamos haciendo nosotros. Pero aquí en este caso están haciendo un acto de lucro, ¿verdad? Con nosotros. ¿Por qué? Seguramente la botella de agua no les costó los 20 pesos en la cual me la vendieron a mí. Seguramente pagaron 3 pesos o 5 por ella. ¿Por qué? Porque ellos compran por cantidades excesivas, porque ellos van a hacer un acto de comercio. Sin embargo, nosotros simplemente estamos en calidad de consumidores. Entonces, entra dentro de la facultad mercantil, sí, claro, pero nuestra figura es de consumismo. También el consumidor tiene derechos y tiene instituciones que apoyan cualquier problemática. Por ejemplo, Profeco, Conducef. Una atiende las cuestiones del consumismo, la otra precisamente las cuestiones de los créditos. Entonces, obviamente como consumidor yo también tengo derechos, sé a dónde puedo ir o tengo que ir, precisamente para que me representen en su momento. Entonces, yo sí quisiera, ¿verdad?, atender esto, porque vamos a ver clasificaciones donde el acto es unilateral o del acto es absoluto o meramente mercantil. Entonces, hay muchas diferencias. Y en otros casos, ¿verdad?, nos topamos con figuras que únicamente van a ser del orden civil, nunca van a entrar en el orden mercantil. Por ejemplo,
El matrimonio jamás va a poder considerarse de orden mercantil. Siempre va a ser de orden civil, ¿verdad? Es un acto personalísimo. La adopción, los testamentos, ¿verdad? No entrarían en esa figura, ¿verdad? De lucro, por decirlo así. Entonces, esto es importante para nosotros, esta figura. Siguiente figura, la del gerente y la banca. En la época romana y en la época medieval es donde nacen estas figuras, ya que los romanos fueron los precursores precisamente de lo que serían estas personalidades. Aquí, ¿quién es el gerente? Bueno, nosotros vamos al mercado y sabemos que hay una persona encargada del buen funcionamiento del negocio. En una corporación lo mismo, en una empresa lo mismo, en una maquiladora igual. Entonces, son figuras que nacen, ¿verdad?, en esta etapa social. Pero también al gerente se le llamó factor. Entonces, si por ahí ustedes encuentran algún doctrinario que dice gerente o factor o dice factor, está hablando de la persona del gerente. Otra cuestión también que le debemos a los romanos es la creación de la banca. Y no nada más estoy hablando de dónde nos sentamos, estoy hablando de la institución como tal, la que depende, ¿verdad?, que nos beneficie con créditos, préstamos, algún tipo de beneficio económico. Entonces, estas figuras nacen precisamente en la ubicación de lo que se llamó y se sigue llamando, pero en otros términos se utiliza en la actualidad, las ferias. Las ferias son y fueron lugares de intercambio. Les digo porque en Europa todavía vamos a encontrar esto. Para nosotros el referente sería los swap meets o el tianguis mentado que le llamamos, ¿verdad? Porque los pueblos en aquel tiempo, las figuras de traslado eran tremendamente lejanas y complicadas. No todos los pueblos eran navegantes, algunos tenían que venir de lejanas partes, por ejemplo, los lugares montañosos. Entonces había que hacer travesías de meses o de días, marchando. Acordémonos que no había transportes, no había ningún otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Animalitos tal vez, pero algunos no sobrevivían por los climas y también había violentaciones en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, robos, asesinatos y pues obviamente los animalitos en ocasiones también perdían sus vidas. Por lo tanto, la realidad es que la persona de ese tiempo era un marchante. Tan es así que doctrinalmente algunos expresan del comerciante o lo señalan como marchante. ¿Por qué? Porque su vida era una constante marcha, había que seguir caminando constantemente para buscar ese intercambio. Entonces se creó por ahí, ¿verdad? Por intenciones de grupos fuertes, ¿verdad? Que tenían cercanía a los mares, que en esos lugares se hubiera un lugar de intercambio estable. Y a eso es a lo que le llamaron las ferias. Entonces el gerente era la persona que se sentaba fuera de esos lugares, en la entrada de esos lugares, para recibir a las personas que llegaban a hacer intercambio, tanto por mar como por tierra. Y se sentaba en una banquita y con él, ¿verdad?, se hacía la invitación que pasaran a hacer intercambio. Pero podría darse el caso que se acabara la mercancía o los productos, entonces ya no había nada que intercambiar. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento se acababa la feria. Volvía a resurgir después, pero con productos otra vez de traslado. Entonces, este gerente era el que determinaba en qué momento había todavía mercancía o en qué momento se terminaba el intercambio. Por lo tanto, para hacer énfasis del término de las mercancías, él se levantaba de su banquito y lo quebraba y se cerraba toda la actividad de intercambio. Esto es lo que nosotros le llamamos en la actualidad la bancarrota. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese vocablo o que alguna institución de crédito se declara en bancarrota? Entonces, quiere decir que estas figuras o estas presencias que se dieron en su momento histórico todavía nos siguen, ¿verdad? Y eso se lo debemos precisamente a los romanos. Y las ferias siguen existiendo, sí, nada más que otros nombres, de otra manera, y obviamente en algunos casos como figura tradicional y turística también, ¿verdad? Porque eso llama mucho la atención, ¿verdad?, para la visita de esos lugares. Entonces, como lugares importantes de las ferias, precursores de este tipo de actividad fueron Francia, España e Italia, que fueron las que tuvieron
las ferias más prósperas y mayor visitadas y conocidas en el mundo de la Edad Media. Luego, con esto pasaríamos a la otra figura que es la contabilidad. La contabilidad sabemos que es de números, sabemos también de antemano que es una figura que podríamos decir no nos gusta, podría ser, ¿verdad? Por eso nos pusimos a estudiar derecho, dijeran por ahí. Pero resulta que en nuestra área del derecho mercantil es un medio de evidencia en ciertos juicios. Quiere decir entonces que el día de mañana, si llegan a tener un juicio de esta naturaleza, van a tener que utilizar estos medios probatorios, que son la contabilidad de su comerciante, de su negocio, para demostrar si tienen los medios para pagarles a sus acreedores. Como consecuencia de este tipo de procedimientos nacen los siguientes momentos del mismo. Uno se llama juicio de quiebra y el otro de suspensión de pagos. Estos juicios, ¿verdad?, datan y se basan precisamente en los estados contables del comerciante o de una empresa. ¿Qué significa? Que lo más seguro es que quieran cerrar el negocio, pero una cosa es cerrar el negocio, no tener clientela, y otro es, por ejemplo, la responsabilidad con sus acreedores. Si este es el caso, pues entonces sería una problemática muy fuerte, ¿verdad? Por decirlo así, que no se pudiera demostrar sin lugar a dudas que no hay con qué respaldarles, es decir, con qué pagarles. Entonces, aquí la idea es que quien vaya a declarar una quiebra o quiera declarar una quiebra, tiene que exhibir sus estados contables, ponerlos a disposición de sus acreedores para que también sus especialistas los analicen y valoren, ¿verdad?, si están o no en esa situación de esos números y hay posibilidades o no de ser pagados, porque a fin de cuentas esa es la función principal. Entonces, ¿quiénes nos pueden auxiliar aquí? Árbitros contables, ¿verdad? Es decir, contadores, ya sea por parte de quien declare esa quiebra y también quien la va a revisar, ¿no? Porque también quiere estar seguro de que esto es real y claro. Entonces, por ello es esta situación. Entonces, comentábamos que la contabilidad, aunque podemos estar en contra de ella porque no nos gustan los números, en ciertos procedimientos va a ser importantísima su existencia y su análisis. Y va a ser un medio probatorio para demostrar si estamos o no en posibilidades de declararse quiebra o de responder a nuestros acreedores. No sé si me explico con esto, si tienen alguna pregunta. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, pues con esto tenemos que esas son las tres figuras de la época romana. Nos sigue a iniciar con la época de la Edad Media. Entonces, pues aquí sería, ¿verdad?, que vamos a trabajar, como les había dicho aquí inicialmente, me regreso a esta etapa. La Edad Media la vamos a dividir en dos momentos, la época antigua y la época moderna. Ahorita vamos a ver cuál es una etapa y cuál es la otra. Pero en esta que iniciaríamos, estaríamos hablando de la época, pues ahora sí, clásica. Quiero comentarles algo. Tengo un poquito de pendiente yo aquí, ya se está casi aproximando la hora de la clase. No sé si se va a cortar el Meet. ¿Cómo le hacemos? ¿Quieren que haga otro enlace para seguirle? ¿Si nos saca o qué hacemos? Yo creo que sí, profesora. Miren, vamos a seguir. Si se corta así abruptamente, voy a tener que hacer otro enlace porque no voy a poder volver a entrar con este enlace porque nomás está para una hora, entonces creo que no se puede repetir. Estuve estudiando esto desde anoche y creo que no se puede repetir el mismo enlace. Entonces, se los mandaría otra vez por Blackboard, ¿no? Sí, Liga, ahí por ahí está bien. Sí, sí les llegó bien, ¿verdad? Entonces, para que no se me desesperen, porque si nos corta esto así, o qué hacemos, ¿nos dejamos que corte mejor? Si no le seguimos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar aquí brevemente, ahorita nos damos cuenta. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, nuestra etapa de la Edad Media. Aquí voy a hacer algunos comentarios antes de empezar a analizar lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a retomar que históricamente el Imperio Romano cae, es decir, ya no es el imperio, ¿verdad? Ya no tiene
pues ahora sí esa fuerza, ni mucho menos, por la invasión que sufren del norte por los grupos bárbaros. Entonces viene una época de violencia y de oscuridad en lo que sería la época medieval europea. Entonces con esto se acaba todo tipo de relación e intercambio y por ahí pues viene una total oscuridad que impide, por decirlo así, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el buen o mal avance de lo que se había hecho, es decir, de los avances que se habían tenido, de la relación que los países tenían y demás. Entonces, por ahí, ¿verdad?, viene y se presenta un movimiento político religioso y más bien militar religioso, por decirlo, que se llamaron las cruzadas. Las cruzadas debemos de recordar que fueron como alrededor de 7 u 8 cruzadas, alrededor de más de 8 siglos, y que realmente fueron campañas impulsadas por la iglesia, es decir, por el papado, por la iglesia católica, y que se llevaron a cabo precisamente para restaurar lo que sería la decadencia de la religión y sobre todo fueron iniciadas por Francia, el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Entonces las cruzadas tuvieron el específico, pues ahora sí, punto de restablecer todo el cristianismo, ¿verdad? En tierra, ahora sí, pues ahora sí santa para ellos. También hubo un periodo, ¿verdad?, de alrededor de más de 200 años, ¿verdad?, donde se llevaron a cabo estas campañas y otras más, precisamente para recuperar esa invasión de esos grupos bárbaros. Entonces, este movimiento permitió, ¿verdad?, retomar por medio de expediciones, muchas veces fueron por perdón, muchas veces fueron por muertes, por reestructuración de civilizaciones, precisamente para volver a restaurar, ¿verdad?, la creencia. Pero con ello empezaron a formarse también grupos de personas con estos movimientos que manifestaron su deseo de ser respetados como actividad, ahora sí, en una sociedad. Y en este caso yo estaría hablando a las personas que se dedican al comercio o al intercambio, por decirlo, porque todavía no es comercio. Entonces, realmente, como no había una respuesta muy clara para ellos, fue cuando crearon o decidieron unirse para crear lo que se llamaron los gremios. Y esto significa que los gremios eran las personas que se dedicaban a una actividad muy en específico, que era el intercambio. Estos gremios, que sabemos son vocablos de otra materia, ¿verdad?, muy usual en materia laboral, pues definitivamente necesitaron agruparse para protegerse entre ellos de no tener ningún tipo de respaldo, por decirlo, a las problemáticas que se les presentaban o a la poca importancia que se les daba a su actividad. Entonces, por eso decidieron unirse y llamarse de esta manera. Ahora aquí el problema es que se consideró un grupo elitista, es decir, como nomás podían pertenecer a ellos, a aquellos que se dedicaban a la actividad del intercambio, pues nadie más podía participar en ellos. Y eso lo hacía muy limitante porque de esa agrupación dependía si te admitían o no con ellos. Y resulta que este fue un pequeño problema. Creo que ya se cortó esto. ¿Me escuchan todavía? Sí, sí se escucha. Perdón, es que pensé con que una alarmita. Entonces, estos grupos de gremios fueron muy elitistas, pero dentro de su élite y de su, ahora sí, derecho muy interno, decidieron ellos crear sus propios medios de aplicación del derecho, es decir, necesitamos un orden, dijeron, ¿no? Entonces crearon ellos sus tribunales, a los cuales llamaron consulados. Los consulados también es otra palabra que ustedes o han escuchado o van a escuchar en materias y muy propias de esa materia, como es el derecho privado, el derecho público, perdón. Entonces, pues no son áreas, ¿verdad?, que ya nosotros utilizamos
o estos vocablos en nuestra materia. Sin embargo, seguimos teniendo agrupaciones que defienden el intercambio mercantil, definitivamente. Por ejemplo, tenemos organizaciones como la Canaco, ¿verdad? La Canacintra, en fin. Pero ahora es voluntario agregarte a ellos, ¿verdad? Y es amplio para todos. En los tiempos gremiales, en los tiempos medievales, era una distinción. Dependía de aquellos que se encontraban dentro de los gremios, si pertenecías a ellos o no. Por eso la palabra de elitistas, ¿verdad? Porque no todos podían pertenecer a ellos. Eran muy estudiados minuciosamente para ver si podían formar parte de ellos. Y por ahí también, ¿verdad? La cuestión de lo que serían sus consulados, que es los tribunales, ¿verdad? Que hoy en día, pues nosotros no utilizamos esa palabra para nuestros tribunales son los juzgados y punto, de cualquier fuero y de cuál nivel, ¿verdad? Pero les llamamos juzgados. Y los consulados es lo que conocemos como los lugares, ¿verdad? De territorios ajenos, pero que ese espacio es para connacionales de esa descendencia, de esa designación. Por lo tanto, ¿verdad? Pues ya no son vocablos que utilizamos en el área del derecho mercantil. También por ahí tenemos a los estatutos. Los estatutos realmente fueron las resoluciones, ¿verdad? Fueron el derecho, las leyes, por decirlo, que regularon los gremios. Estatuto, pues ya no se lo damos ahora sí a las regulaciones del derecho, al menos en nuestra materia, pero sí se lo damos a una parte del derecho mercantil, que es lo que respecta a la integridad de cómo se va a regir una persona jurídica. Es decir, en la organización de una persona jurídica debe de haber reglamentos que la va a regir, es decir, que la va a dirigir, que la va a encaminar y que todos los que pertenecen a ella se van a sujetar a ello. A eso es a lo que se le llama estatutos. Todavía en materia mercantil se sigue manejando este vocablo para establecer esos lineamientos. Y volvemos a retomar, vuelven a presentarse la importancia de las ferias para retomar el intercambio. Estamos hablando de Francia, Italia y España. En Francia se llamaron las ferias de champán, para que se acuerden de la bebida, así se llamaron. En Italia, Florencia, eran las más importantes. Y en España, en un sector que se llamó Medina, se apellida, el apellido ese. Entonces, ¿por qué? Porque esos sectores reciben ese nombre. Entonces, eso fue el bautizo precisamente de lo que sería el inicio, ¿verdad?, de el resurgimiento del derecho. Sin olvidar que a los romanos también les debemos otras cuestiones. Por ejemplo, el establecimiento de los municipios, ¿verdad? Ellos los crearon, es una idea de ellos. Y nosotros en México estamos constituidos de esa manera, territorialmente hablando. Luego también, perdón, tenemos la figura de los edictos. Yo creo que los edictos ya han escuchado esa palabra ustedes en la universidad, en algunas materias. Recuerden que es la manera en que nosotros llamamos por medio de información pública a personas que necesitamos que se presenten a los procedimientos. Entonces el edicto también está en la cuna y es de la cuna de la edad media, pero de la familia romana. Acuérdense que lo que hacía el emperador romano para avisarle a todo su territorio lo que él decidía era por medio de edictos que se aplicaban o se ponían a disposición en las plazas principales de todas sus civilizaciones. Recuerden que el continente europeo es muy amplio y Roma casi lo ocupó todo. Imagínense cuánto iba a tardar en decir la voluntad del emperador. Recuerden que no había internet en ese tiempo, no había aviones, no había, pues ahora sí, ningún medio rapidísimo de información. Por lo tanto, lo importante era que se enteraran todos los ciudadanos de la decisión y voluntad del emperador. No sé si me explico, ¿me escuchan todavía? ¿No se ha cortado esto? Sí, sí se escucha, Lick. Muy bien, pues vamos a seguir, creo que todavía tenemos chance, no nos han limitado. ¿Alguna pregunta? Me gustaría escuchar algo, algún comentario, si tuvieran algo que decir, jóvenes, con toda confianza, aunque no nos veamos, pero los escuchamos. ¿Algún comentario, algo? Profesora, buenos días. Dígame. En la diapositiva dice que las primeras sentencias fueron los estatutos. Sí, sí, estoy diciendo, eran sus derechos, pues era como si iban a regular ellos. Es decir, eso era sus reglas legales, por decirlo así, ¿me explico?
Ah, ok. Yo creí que era pues la resolución de un Sí, caso o algo. sí, pero viene revestida pues por derecho, ¿no? En pocas palabras. Ah, está bien, gracias. Sí, ese era el nombre que recibieron. Todavía el estatuto sigue siendo válido, ¿verdad? Pero en la acta constitutiva de las sociedades de la persona jurídica. Nosotros no vemos sociedades directamente, vemos ciertos documentos que nacen de la sociedad. Por ejemplo, las acciones, ¿verdad? A los bonos, los certificados, que son documentos que nacen de la persona jurídica y se van a encontrar regulados dentro de los estatutos, ¿verdad? Ahora sí, de las sociedades. Los estatutos los podemos comparar, por decirlo. Les quiero hacer una pregunta. El semestre pasado que hicieron contratos, ¿hicieron algún contrato? No, licenciada. Bueno, vamos a pensar y vamos a decir lo siguiente. Los contratos están divididos de la siguiente manera. Un contrato, y aquí sí los vamos a tratar de hacer a final de semestre, todavía falta, les voy a explicar todo eso después. Un contrato por lo general tiene, ¿qué les diré? La siguiente estructura, si me voy explicando. Primeramente, un preámbulo. Vamos a establecer qué tipo de relación contractual vamos a establecer. Voy a regresarme a los contratos civiles porque creo que sería más fácil. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer un contrato de compraventa. Entonces, se recomienda que iniciemos determinando que es un contrato de compraventa. Ese sería mi inicio. Mi preámbulo estaría constituido de los siguientes momentos también. Por ejemplo, en qué ciudad, la fecha y quiénes intervienen en él. Vamos a suponer que es en Tijuana, que es el 20, que es hoy, 1 de febrero 2024, y van a estar en el contrato Patricia Borges y, ¿qué les diré? Mi hija, Patricia Borges II. Entonces resulta que estas dos personas, una va a ser comprador y otra va a ser vendedor, pues vamos dándole su personalidad de cada quien, ¿no? Y vamos a decir que se van a sujetar a lo siguiente. Hasta ahí llega mi preámbulo. Mi siguiente apartado protocolario estructural de un contrato sería, en este caso, las declaraciones. ¿Qué es esto? Bueno, aquí es donde las partes van a declarar sus personas, sus actividades y sus intenciones, vamos a suponer. Patricia Borges 1 va a decir que es mexicana, mayor de edad, con residencia en fulana parte y se identifica con la siguiente identificación. Vamos a suponer el INE y ya lo describen y demás. Siguiente declaración de Patricia Borges, que es que se encuentra todas sus capacidades, que está en posibilidades y con el ánimo de comprar la casa fulana de tal, y que sabe y le consta de las consecuencias de este tipo de relación contractual. Vamos a suponer. Siguiente declaración del vendedor, vamos a suponer. Lo mismo, la persona declara, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo se identifica? Etcétera. También que está en pleno uso de sus capacidades, le consta y conoce el alcance de una relación, firmar en este tipo de contrato. Vamos a suponer. Puedo ponerle más cosas, ¿no? Ese es mi siguiente apartado, por decirlo así. Punto que sigue en el contrato. ¿A qué se van a sujetar las partes? Es decir, cómo vamos a pagar, lugar, forma, modo, tiempo y limitantes si es que las va a haber, ¿verdad? Cláusulas especiales. Entonces seguirían mis cláusulas íntegras y totales. Aquí se va a establecer que Patricia Borges 1 va a pagar tal cantidad por la casa, en tantos pagos, en tal lugar, en tal moneda, y si va a haber cláusulas penales, ¿verdad? En caso de que no cumpla. La otra persona, Patricia 2, que entrega la casa, que entrega la posesión material jurídica y pacífica, bla, 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 que no va a molestar, etcétera. Y también si vaya a haber algún tipo de vicios ocultos, ¿verdad? Que los reconocen y así los aceptan y demás. Entonces, técnicamente yo ya estoy aquí diciendo todo lo que va a pasar en esta relación. En una sociedad es algo muy similar, pero en vez de ponerle declaraciones y cláusulas, le pongo estatutos. ¿Me explico? Entonces, las partes, permítame, las partes, todos los socios, ¿verdad? Porque aquí es una agrupación
que van a llevar una finalidad única y determinada. Vamos a suponer que nuestro grupo 602 va a hacer casas para vender. Entonces, si vamos a hacer casas para vender, pues quiere decir que todo lo que vendamos no lo vamos a repartir, ¿verdad? Ya sea bueno o malo, o vamos a responder por lo bueno y lo malo, porque estamos trabajando en grupo. Entonces, a eso es a lo que le llamamos, o le llamaríamos estatutos, por ejemplo. Alguien iba a preguntar algo ahora sí, es que luego se me va la onda. Dígame. Sí, está bien, profe. Nomás iba a decir que también es como lo que vimos en laboral, ¿no? El que cada empresa tiene que tener su estatuto y que viene siendo su reglamento interno y el cómo se va a llevar con las otras Claro, partes, ¿no? sí, claro, porque imagínense ustedes que no tuviéramos un orden, cada quien iba a hacer lo que quisiera, imagínense. Es más, vamos a regresarnos a la UABC. UABC, ¿no dijimos el día de ayer que nos vamos a regir por las regulaciones que nos dan relación a las asistencias? Imagínense que UABC no dijera nada de eso. Entonces, ustedes no tendrían que ir a clases. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Entonces, obviamente tenemos una regulación a la cual tenemos que atender, tenemos que obviamente, pues, obedecer, por decirlo así. Porque al salirme yo de ese contexto, tanto en un contrato como en un acta constitutiva o en un reglamento laboral, como ahorita usted está comentando, y también un académico, estaré incumpliendo en contra de las regulaciones que rigen a la institución. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Yo siempre he dicho que todos los contratos son perfectos. ¿Saben quién los hace imperfectos? Las partes. Imagínense que yo compré la casa y nunca me la entregan. ¿Estará bien eso? Yo creo que no. Imaginen que estoy pagando la casa y ni siquiera está hecha, ¿verdad? Y ni siquiera me van a entregar nada y yo sigo pague, pues ¿cuándo, verdad? Entonces, ahí hay responsabilidades, incumplimientos que tienen que revisarse precisamente si es un contrato de compraventa, como el que ahorita estamos mencionando, dentro de sus clausulados. ¿Qué tal si la casa me la vendieron ahorita en preventa porque todavía no las hacen y la cláusula dice específicamente, se entregará en el año 2027 en el mes de mayo? Ahorita yo podría reclamar la entrega de la casa, jóvenes. No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer una autoridad cuando yo llegue a revisar esto o a pedir mi inconformidad es que, oiga, es que aquí dijeron, la compró en preventa y esta obra va a estar lista en el 2027. Tiene que esperarse. No sé si me explico. Entonces, en aquellos tiempos y primitivos, ahorita en relación a lo que hacía el compañero comentario, es que ellos hacían sus resoluciones, pero obviamente debieron haber tenido sus propias disposiciones, ¿verdad? Para poder haber dictado una resolución. Entonces, a eso es a lo que se les llama los estatutos. ¿Por qué? Porque venían respaldados de sus regulaciones, ¿verdad? Disque de sus leyes internas que ellos tenían. Que obviamente en la época de la Edad Media y los gremios, nada más era para ellos. Esto no iba a afectar al resto de la sociedad, nada más era para los gremios. ¿Sí me explico en esta parte? No sé si lo hice bien, díganme. Y si queda duda, pues por favor pregunten. Todo bien, profe. ¿Algún otro comentario de alguien más? Bueno, pues creo que no hemos tenido problemas en la transmisión, entonces seguiríamos. ¿Nadie más tiene algún comentario? También quiero agregar aquí en esta época de la Edad Media clásica, aquí nacen las primeras universidades dentro de los gremios. Los gremios crearon instituciones universitarias. La primera universidad se llamó la Universidad de los Mercaderes. La Universidad de los Mercaderes realmente era para los gremios y los que se dedicaban a la actividad del intercambio. Como consecuencia, eso trajo los primeros pensadores. Los primeros pensadores fueron en la cuna de los gremios y crearon derecho para los gremios, documentos para los gremios, no para el resto de la sociedad. Entonces, esto lo hacía, ¿verdad? Una figura pues muy subjetiva porque nada más estaba creado alrededor de ellos, no compartían en pocas palabras. Entonces los gremios pues tuvieron una fuerza fundamental porque eran los que manejaban la economía, ¿verdad? Los dineros, ¿verdad? Los valores de intercambio porque empezaron a ver los minerales, entonces eran los que controlaban todo esto, entonces crecieron con mucha fuerza. Sin embargo, también
dieron pauta para la figura, en este caso, del primer Código de Comercio. Y el primer Código de Comercio que tenemos conocimiento de su existencia mundialmente se llamó el Código del Mar. El Código del Mar fue creado, y ahorita ya voy a pasar a decirles, ¿verdad?, que fue creado por un autor nacido en los gremios de apellido Colbert. Colbert fue el creador del Código del Mar. ¿Por qué del mar? Acordémonos que la mejor manera o la más utilizada en estos tiempos medievales era la navegación. Entonces, atendiendo la protección de los gremios, porque eran los que se dedicaban a estar en la navegación. Entonces, por ello, ¿verdad?, esta necesidad de llamarlo así. Entonces, con esto empezaríamos a pasar, ¿verdad?, a ciertas figuras dentro de la Edad Media, pero ahora en lo moderno. Entonces, con los primeros pensadores, que las tendencias de él fueron muy subjetivas. ¿Qué significa esto? Que nada más pensó en la figura de los gremios, es decir, aquellos que se dedicaban al comercio de acuerdo a sus intereses. Porque en los gremios pasaba una cosa, ellos tenían que analizar si te dejaban pertenecer a los gremios o no. Si no te dejaban pertenecer a los gremios era porque no eran de su agrado o tu cualidad como comerciante no era de intercambista lo suficientemente aceptada por ellos. Entonces eran discriminantes, es decir, elitistas. Por eso a esa parte de la historia se le llamó así. Entonces, realmente aquí hay un acontecimiento muy grande en la época moderna que trajo a la vida el primer Código de Comercio francés, pero esto es después del de Colbert. Primero fue el del mar y luego viene el Código de Comercio francés. ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, porque el dato importante es el siguiente. Resulta que viene la Revolución Francesa. Ustedes saben que esta revolución se dio por la inconformidad de la sociedad contra la monarquía. Empezaron a presentarse los primeros documentos de democracia, la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Y todos los ideales aquellos de Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu, precisamente, que invadía, ¿verdad?, la constante terminación de lo que sería la monarquía y sus pues ahora sí, reyes terminan en la guillotina, recuerden eso. Entonces resulta que esto trae un cambio social, civil fuertísimo en Francia, donde muchos pertenecientes a la monarquía, salen del país, ¿verdad?, buscando otros lugares, pero los que se quedan, pues por lo general terminan siendo pues ejecutados, entre ellos los reyes. Entonces aquí resurgen las ideas de la democracia, pero sobre todo también se impera la presencia, ¿verdad?, de un nuevo representante, supuestamente derivado de una concientización democrática donde tiene que ver el ciudadano. Y aquí es donde se presenta la persona de Napoleón. Entonces Napoleón, ¿verdad?, con sus tendencias, pues ahora sí conquistadoras, empieza a hacer modificaciones en todos y cada uno de los códigos. No sé si ustedes, bueno, aunque la película no atendió realmente esto, en algunas partes lo hace y lo dice. ¿No vieron Napoleón ahora en estos meses que estuvo en el cine? No sé si la vieron. ¿Nadie la fue a ver? ¿Estamos ahí? Quería verla, profe, pero no se me hizo. Yo vi reseñas. Resulta, bueno, yo soy muy dada, me gusta la historia y todo eso. Yo pensé que la película, se las voy a comentar así brevemente, iba a atender mucho de lo que sería precisamente los efectos de la evolución del sistema democrático y demás que se dio como consecuencia pues del derrocamiento de la monarquía. Sin embargo, realmente atendió cosas muy personales de la vida íntima de él. Pero hubo unos pasajes de la película donde sí hablaron de las invasiones y sí hablaron de cómo es que él toma el poder, ¿verdad? Brincándose muchas cuestiones, y precisamente es donde él aprovecha para reformar muchas leyes que le iban a beneficiar en sus conquistas. Y aquí, aunque no lo menciona el Código de Comercio ni nada directamente en la película, aquí entra eso. ¿Por qué?
porque él aprovechó estos momentos, ¿verdad? Y no nada más eso, se declara emperador de Francia, o sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Una reestructuración, pero en otros niveles, y volvió a ser un poder técnicamente, pues ahora sí de absolutismo en él, ¿no? O sea, llegó el momento que ya no quería atender nada más que las decisiones de su imprudencia, por decirlo así. Entonces, pero atiende más que nada cuestiones de orden personal de él con sus esposas y demás. Entonces, aquí a lo que voy es lo siguiente, en este momento histórico es donde nosotros entramos. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esa tendencia mental de él y ahora sí, deseos de conquista, se reestructura el sistema jurídico francés. Y ahí entramos nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque ese código del mal de Corbett lo usa él, lo toma, pero lo cambia, lo adecua para todos. Le dice a los gremios, no, ustedes ya no van a ser solos. Los gremios son parte de Francia y Francia es un todo. Y Francia necesita que sus leyes sean un todo de Francia. Entonces, ahora no tienes que ser gremio o parte de los gremios para que la ley francesa sea para ti. Ahora, como ciudadano francés, todas las leyes van a ser para todos los ciudadanos franceses. Y si nosotros conquistamos, a mí se las vamos a aplicar a los que conquistemos. ¿Por qué? Porque va a ser una colonia nuestra lo que vamos a ir a tomar. Entonces, aquí es donde entramos. Por eso nosotros, ¿por qué? Porque en la diapositiva anterior les estoy poniendo que se da la promulgación del Código francés de comercio, el primero. Pero primero fue el del mar y luego vino pero ya en una época francesa moderna. La otra fue en la época clásica francesa, donde todavía había la monarquía y todavía no venía el movimiento de democracia. ¿Sí me explico en esto? Sí, ¿me expliqué más o menos? ¿Tiene algún comentario o estamos bien? Estamos bien, profesora. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces ser elitista se acaba, es decir, los gremios, aunque seguían siendo fuertes, ya no eran exclusivos, me explico. Ahora, ¿qué significa? Que si un ciudadano francés o uno de sus colonias realizaba un acto de comercio ocasional, vamos a decir que no era intercambista de naturaleza o de profesión, pero cambiaba una vaca por un toro, vamos a suponer. Eso significaba que estaba haciendo uso del acto de comercio. ¿Qué ley lo iba a respaldar o le iba a exigir? El Código de Comercio francés. ¿Me explico? Porque era para todos los ciudadanos. De ser un código subjetivo se convirtió en código objetivo. ¿A qué es a lo que voy con esto? Nosotros, nuestro código mercantil actual, el que tenemos ahorita en nuestras manos o el que ustedes van a tener que adquirir en estos días o bajar de internet, es objetivo. Yo no tengo que ser comerciante para utilizar los actos de comercio. Yo no tengo que ser comerciante con licencia, con reconocimiento como profesión única para poder firmar un pagaré o para que me firmen un pagaré. Yo no tengo que ser comerciante de, ahora sí, reconocimiento administrativo para poder utilizar un juzgado mercantil para que me resuelva mis problemas. No sé si me explico con esto más todavía. El Código de Comercio nuestro es para todos los mexicanos, es federal y es para todos. No importa que seamos o no comerciantes de acuerdo al derecho administrativo. ¿Sí me explico? O sea, que tenga mis licencias para ello. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes no han vendido algo en las redes? Vamos a suponer que tenían una bicicleta colgada ahí en la pared de la casa de su mamá, de sus padres, y la bicicleta no la usan y ya les dijeron, esa bicicleta estorba, tírala, deshazte de ella. Y ustedes la ven nueva, en buen estado, pues vamos a subirla a alguna de las aplicaciones del cibermercado y se vende o no se vende. Lo más seguro es que sí, alguien la va a ocupar, ¿eh? Y más si está en buen estado y a un buen precio, ya nos ganamos algo. ¿Eso los hace comerciantes? ¿Todos los días van a hacer eso? ¿Eso se dedican? No. Pero, de acuerdo a nuestro sistema, en caso de problemática, ustedes pueden utilizar el Código de Comercio. ¿Sí me explico? Profesora, yo tengo una duda. Hace poco
hubo una conferencia en la facultad en donde decían que México no tenía una reglamentación como tal o un código o algo que regulaba el comercio por internet y que se regía bajo otra reglamentación de otro país. ¿Esto es cierto o es falso? Resulta, no es que no tengamos una regulación, lo que sucede es que estamos muy atrasados en esto. Ustedes bien saben que realmente acabamos de salir de la lamentada pandemia, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivimos en la pandemia? ¿Gracias a qué? A la tecnología, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántos años creen que ustedes se adelantó la tecnología al derecho? ¿Cuánto creen? Unos 100 años, yo creo. Pues a lo mejor no tanto, pero sí unos 5 o 10, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente fue agigantado, ¿verdad? Lo que pasó en ese año y medio se desbordó. ¿Por qué? Porque fue una necesidad inminente. Miren ahorita cómo estamos. Ahorita ya no batallamos, ahorita estamos felices porque para nosotros ya no es problema dar una clase así y ustedes también ya están mentalmente preparados para esto. Aparte de que tienen sus instrumentos, ¿verdad? Como el celular y todo lo demás, pero ya no les molesta esto, ya no se les hace difícil, ¿sí o no? Es correcto. Entonces, ahorita nosotros, ya por ejemplo, ayer cuando nos dijeron, hay suspensión, va a ser virtual, nadie de nosotros se preocupó. ¿Por qué? Porque ya sabemos usar los aparatos, ya tenemos cursos, tenemos los instrumentos en casa y en la oficina, porque nos pudieran haber dicho, ¿saben qué? No van a venir los jóvenes, pero ustedes van a venir y van a dar clases de sus oficinas. Hubiéramos tenido que presentarnos y ustedes se quedan en casa. Pero ya no es molestia, tenemos todos los materiales y demás. Claro que no está regulado todo, claro que va a haber problemas, claro que hay muchas dudas, pero yo lo único que puedo decirles es que pues ahí vamos, pero no es que no tengamos nada, sino que México nosotros todavía estamos más atrasados que otros lugares, eso es definitivo. Entonces sí podemos llegar a tener muchas problemáticas en eso. Pero una cosa que sí les puedo adelantar, al menos, y si ustedes lo buscan y si ya tienen el Código de Comercio ahí a la mano, lo quieren buscar ahí en red, en el Código de Comercio nuestro que vamos a ver en clase, viene un espacio de Código de Comercio, de comercio electrónico. Viene ahí ya el espacio de cómo se maneja un procedimiento, cómo se manejan las partes, cómo se valora la información en Internet y es una evidencia probatoria. Haga de cuenta, por ejemplo, ahorita, vamos a suponer que ustedes regresan a la clase el martes y le van y le dicen a la subdirección, oiga, la maestra no nos dio clases en la semana, nunca usó el internet ni nada. Y digo yo, no, pero es que entonces yo voy con la subdirección y le digo, ¿sabe que me manda a llamar y me regaña? Entonces yo le voy a decir, no, yo sí di clase. ¿Cómo le voy a demostrar? Con esta grabación. Esto para mí sería una defensa laboral, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Dónde encuentro yo esto aceptable? Ya lo tengo regulado en el Código de Comercio. No sé si hay muchas lagunas, pero no podemos decir que no existe nada. No sé si me explico. Sí, profesora. Ahora otra cosa. Cada vez que ustedes usan su WhatsApp, Instagram, no sé qué tanta cosa usamos, y sobre todo unas más que otras, pero también sus correos. ¿Saben que ustedes, todo eso que hacen, se puede utilizar en su contra o a su favor en un procedimiento? Por eso yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos o mandamos, sobre todo si va a ser, falto de respeto, invadiendo una intimidad. Acuérdense que hoy en día nosotros tenemos unas leyes que se amparan precisamente por lo cibernético. Sí, por ejemplo, tenemos... Muy deficiencias, pero sí, profe. Sí, sí tenemos, muchachos, siempre va a haber deficiencias. Acuérdense una cosa, el derecho siempre va a estar más atrás de la tecnología. Eso es indudable. Mire, aquí no me tienen que decir, yo apuesto a que a varios de ustedes Santo Claus les trajo un teléfono nuevo. Estoy segurísima. A lo mejor no a todos, pero a algunos sí.
Yo estoy segura que ese aparato que le regalaron sus papás hace menos de un mes, ya ahorita es obsoleto con otro que ya está en el mercado. O alguien que recibió una computadora, una laptop, un iPad, no sé, de regalo de Navidad, porque ya les hacía falta una nueva. Estamos seguros que ese aparato, ahorita, ya hay uno más nuevo que ese. Y con mejores programas, y ahora tiene las aplicaciones de la inteligencia artificial, y no sé qué tanta cosa no. ¿Ustedes creen? ¿Cada cuándo se reúne la legislación a dialogar? Y no siempre terminan en buenos términos, ves que salen peleados y no llegaron a nada. ¿Y eso detuvo la tecnología? Yo creo que no, ¿verdad? Mi opinión es la siguiente. Sí estamos atrasados, pero que no haya nada, no lo creo. Fíjense ustedes que aquí en México está muy dura la situación de las cuestiones de, pues ahora sí, la violentación, no nomás a la mujer, sino a todo ser humano, a todo ser vivo, hasta los animales, todo eso. Pero también en relación a la invasión de intimidad, ¿verdad? Tenemos leyes como la Olimpia, acuérdense ustedes, y ya ha habido varios procedimientos y varias revisiones en relación a eso. O sea, ahorita cualquier denuncia de esa naturaleza es un efecto muy serio, ¿eh? Y todo se va a manejar por medio de situaciones electrónicas. O sea, las evidencias son electrónicas, no son de otra naturaleza. Entonces, definitivo, yo no puedo decir que no hay nada, ¿eh? O sea, a lo mejor esa conferencia, no sé qué trató de demostrar, pero así como decir nada, pues no creo. O sea, sí tenemos, pero vamos atrasadones. Si nos vamos a comparar con países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pues están sumamente adelantados. Ellos fueron los primeros que tuvieron la suerte o los mecanismos o la infraestructura económica, qué sé yo, para pues establecer la importancia y consecuencia de las firmas electrónicas. Ellos están regulados desde los años 90 en consecuencias de obligación, y nosotros entramos apenas como país a formar parte de esa globalización en relación a las consecuencias contractuales virtuales a partir del año 2002 más o menos. O sea, fíjense los años. No siempre vamos igual. ¿Por qué? Porque obviamente primero tenemos que estar regulados en ley para que entren en función, no hay de otra. ¿Y eso quién lo hace? Los legisladores, no podemos hacer más. Entonces, no sé si contesto lo suyo y no sé si, no es cambiarle la opinión, pero esa es mi opinión muy personal, que sí hay, pero sí estamos atrasados. Pero que no hay nada, pues yo creo que es una aseveración muy fuerte, porque sí tenemos, ¿eh? Sí tenemos. Yo precisamente ayer, no sé si ustedes vean las noticias, anoche estaba viendo a Leo Zuckerman y estaba ahí un caso de unas chicas que están exigiendo justicia, ¿no? Precisamente por violencia de género y demás. Y la persona que acusan está fuera del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces esto es serio, ¿verdad? Y precisamente es por medio de grabaciones que se dieron con ellas. Entonces, no quiere decir que es cualquier cosa. Si una persona está temiendo y se evade de la justicia, es porque hay consecuencias que sí va a poder tener, o sí va a poder, se le van a poder cumplir o aplicar. Entonces, yo creo que no estamos así como que en la nada, ¿eh? Esa es mi opinión. Pero no sé. No sé, usted, joven, el que me preguntó, ¿qué más podría decirnos? No, yo entiendo las dos posturas, el que se dice que estamos en pañales en lo que es la legislación Eso sí, Sí, ¿verdad? Ajá. y también lo que tenemos como nación, el tiempo en el que llevamos formándonos y creciendo como nación. Yo entiendo que los países europeos, al ser más antiguos, van más avanzados, pero más a lo que yo me refería es a la deficiencia que hay como en específico o que protegen al consumidor, porque muchas veces, como usted lo dijo, al no ser comerciante, al impactar tanto en una persona, al no ser comerciante, pero hacer actos de comercio por una sola vez, no sé si protegen tanto al consumidor o cómo se podría Bueno, argumentar de una manera correcta. es que dentro de las clasificaciones del cibermercado, por decirlo así, se clasifican los actos, ¿eh? En el caso que ahorita nosotros citábamos de que usted ofrece un producto en su casa, lo más seguro es que lo va a adquirir otra persona de la misma situación que usted, es decir, otro consumidor. A eso se le llama consumidor a consumidor. Y obviamente también ahí hay obligaciones y derechos, ¿verdad? Porque a lo mejor usted ofreció la bicicleta
le tomó foto, la exhibió y demás, y está en buen estado, y cuando llega con la persona llega a recoger el objeto, pues no hay tal bicicleta, nomás está ¿cómo se dice? El armazón, ¿verdad? No tiene llantas ni tiene para manejarla, como se llame lo de arriba, no me acuerdo. Entonces obviamente esa persona, pues, si ya le pagó media transferencia, pues obviamente se va a molestar y le va a exigir, y seguramente sí va a ir a quejarse. Por eso están organismos como las Profecos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí se podría también. Pero tendríamos que basarnos en esa presencia, ¿verdad? Vuelvo a insistir, sí está aceptado como medio de prueba las evidencias electrónicas, ¿eh? Y eso podría ayudarle a ese consumidor para demostrar lo que usted le ofreció y no le cumplió. Ahora, cuando vamos al internet y compramos en los cibermercados, cuando no conocemos a los clientes y son compañías, por ejemplo, por lo general tienen una regulación de, ahora sí, de seguridad al consumidor, ¿verdad? En caso de que no sea de su agrado o no reúna los requisitos, la puede regresar y te lo dice ahí. El problema es, como dice usted, cuando es de consumidor a consumidor, lo veo más difícil. Por eso no es recomendable que se compre en, ahora sí, aplicaciones que no se conoce su existencia. Yo lo que recomiendo siempre, a todo el mundo me pregunta, clientes, personas, amigos y demás, no sé si han fijado que en el Facebook muchas veces salen ofertas de Liverpool. ¿Nunca lo han visto? Sí. Salen chamarras de North Face, ¿las han visto? Baratísimas. Sí. ¿Saben cuánto vale una chamarra del North Face en la Liverpool de aquí de Tijuana y aquí cruzando la Garita? ¿Saben cuánto vale? Aquí como 5,000 pesos, ¿no? 4,000 pesos. Si vas a la tienda. Y si vas aquí a la North Face, depende cuál estilo, te vale una hasta en $500 o hasta más. Y ahí la están ofreciendo, creo que eran 600 pesos, 700. Yo le digo porque no te hice la prueba. Entonces yo entré y puse algunos datos míos, pero ningunos reales. Y después me mandaron una aplicación y la bajé y la metí al Google. ¿Saben qué pasó cuando la metí al Google? No la reconocía. Y inmediatamente me empezaron a salir comentarios de personas que habían tratado de comprar y lo que les había mandado. Decía ahí que era un fraude y que no era de Liverpool. Y también la tienda está haciendo una anotación ahí en el Google, pues en el internet, que ellos no están ofertando y que ellos no autorizaron a esa empresa. Y sale una empresa con unos nombres medio raros que nada que ver con ellos, pero están utilizando el logo de ellos. No, seguramente hay problemas con ellos, ¿verdad? Legales ya, porque Liverpool está registrada y obviamente le va a exigir los derechos, pues ahora sí de marca y de registro de nombre, y se está haciendo notar como si fueran ellos. ¿Y a quién creen que le va a ir el consumidor a tratar de reclamar? A Liverpool. Pero Liverpool no tiene nada que ver. No sé si me explico. Sí, maestra. Entonces, obviamente ahí el problema es el consumidor porque sí lo pueden engañar y sí lo pueden estafar, ¿eh? Pues no hay que comprar de cualquier parte, hay que revisar. Aquí lo más importante es si te aceptan cierto tipo de pagos, ¿eh? Sí es recomendable que busquen un PayPal, las tarjetas de crédito o algún banco. Si están ellos involucrados, quiere decir que ellos van a responder en caso de que no les cumplan con el tipo de compra que ustedes desearon. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como dicen, lo barato sale caro. Es muy posible que te manden una chamarra con la mentada aplicación que dice North Face ahí como de calcamonía, oigan, no es así como estampada, y a la primera lavada se cae. Y resulta que nada que ver. Habría que ver el producto, ¿verdad? Si es que lo mandan. Sí, no sé si estamos más o menos. ¿Algún otro comentario? Esto es muy interesante porque lo estamos viviendo, ¿eh? Nos pasa. Y obviamente, pues, afecta, ¿no? También de alguna forma. ¿Algo más, jóvenes? Pues más de la película que usted dijo de Napoleón, yo pienso que era más como una crítica a las decisiones que él tomó y más como mostrando lo que no se muestra tanto de él, como las acciones malas o la toma de decisiones equivocada que tuvo. Tal vez. Y yo pienso que es lo más que se trató en la película, no Yo tanto la evolución histórica.
Sí, yo el otro día leí una crítica de un, pues un crítico, lógicamente, ¿no? Y él decía que realmente, pues, la obra está hecha para comercializar, es decir, para que vaya la gente a ver la película, ¿no? Porque realmente una película histórica, ¿a quién realmente atrae? No a toda la gente. A la gente le gusta ir al cine a divertirse, no a pasarte 2 horas viendo historia que, ay, qué aburrición, qué enfado, me voy a dormir. Sí, 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 pues este fue un claro ejemplo en cuanto sale Napoleón con los cañones disparándole a las torres de Egipto, que eso nunca pasó en la historia. Claro. Sí, entonces, que hay algo de acción cuando menos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues no son ciertos atractivos. Y fíjense, yo fui a verla en los primeros días que la pusieron y el cine estaba medio vacío, era para que hubiera, ¿verdad? Un chorro de gente. Ah, pero ¿qué tal cuando pusieron la de Barbie? Ni boletos había. Entonces son las situaciones, o sea, desgraciadamente, pues nos gusta la diversión, ¿no? Es como cuando yo les puedo recomendar ahorita una serie que van a estar en su casa. ¿Quién tiene Netflix? Nadie. ¿Cuál serie, profe? ¿Cuál serie? Se llama El Derecho, pero está en inglés. El Derecho de acuerdo, no, a lo mejor ya la vieron, a Lydia Poet. Nomás que busquen el inglés. Debe de estar todavía. Es muy cortita, son como 6 capítulos nada más. ¿Saben de qué se trata? Nomás así se las voy a dar. Es la historia de la primera mujer abogada en Italia. Y que nunca la dejaron tener derecho de ejercer. Y peleó por toda su vida. Se llama la ley de acuerdo a Lydia Poet. P-O-E-T, Poet. Así se llamaba ella. Y tuvo un pleito toda su vida hasta que murió y nunca la dejaron ser abogada. Y fue a la universidad y todo, ¿eh? Buenísima. Claro, tiene efectos históricos y efectos personales y todo, pero fue todo el trama de su pleito con los tribunales superiores para que la dejaran ser abogada. Nunca la dejaron. Y se murió así, pero fue la primera abogada. Y les digo, son como 6 capítulos, muy buena, muy buena, está muy interesante, sabes de historia y te enteras, ¿verdad?, de todas las diferencias y discriminación que sufría la mujer desde el punto de vista profesional y sobre todo en una profesión como el derecho, porque eran puros hombres. Entonces, si tiene Netflix, búsquenla a ver si todavía está. Yo todavía la vi, ¿qué les diré? Hace como unas 4 semanas, un mes, ahora en las vacaciones de diciembre todavía estaba. Pero bueno, ahí luego me dicen si la ven, ¿ok? Bueno, seguimos. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Bueno, aquí tenemos también cómo ha evolucionado el derecho a través del tiempo. Ciertas tendencias se han ido dando. Por ejemplo, hemos tenido derecho privado indiferenciado, basado ¿qué? En la costumbre, que por ejemplo sería el sistema anglosajón, que es lo que tienen Estados Unidos e Inglaterra toda su vida, todo su sistema social ha sido así, al menos desde el punto de vista del comercio legalmente hablando. Luego, el sistema suizo se basa precisamente en el sistema de legislación. Por ahí tenemos el derecho privado, otra clasificación más del derecho privado, pero diferenciado. Tenemos lo que ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Con criterios subjetivos y con criterios objetivos. El criterio subjetivo más aferrado que hemos tenido a través de los tiempos y que no ha cambiado su tendencia son los alemanes, que es el tipo germánico. Ellos nunca se aceptaron la influencia del sistema objetivo, ¿verdad? Ellos hacen una diferencia tajante entre comerciante y comerciante ocasional, es decir, ciudadano que hace de vez en cuando comercio. Y nosotros en México tenemos un criterio objetivo desde el primer momento de la colonia y también se notó marcantemente en diversos proyectos, que uno fue de 1929 y 1943. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos heredado las tendencias objetivas plenamente. ¿Quién tiene esas tendencias a nivel mundial?
para nosotros que tengan identidad y nos afecten es el código francés, el italiano y el español. Italia, porque los romanos conquistaron toda Europa, invadieron Francia, invadieron España. Los franceses tomaron como pauta los ideales del sistema romano, lo establecieron en su código francés. Como consecuencia también invadieron España en un tiempo y se quedaron en el mismo nivel, y España pues ahora sí generó sus ordenanzas, que son sus leyes, con la tendencia objetiva. Entonces nosotros tenemos una herencia de todas estas familias y muy en particular del código francés en materia mercantil. España, ¿qué nos deja? Gracias a todos los descubrimientos geográficos, ¿verdad? Pues España nos invade y sobre todo aquí viene y nos trata de aplicar, pues ahora sí, sus leyes. Sus leyes en su país reciben el nombre de ordenanzas. Son 3 las que trataron de venirnos a aplicar, la de Burgos, Sevilla y Bilbao. Gracias a los descubrimientos, resulta que ellos pensaron que, acuérdense que descubrieron la tierra de América, pero pensaron que era la India, por eso los que nos pusieron indios a todos aquí. Entonces resulta que para mala suerte, pues ellos vinieron a invadir y a saquear el país, ¿no? Hay que recordar que cuando llegan ellos no reconocen el sistema de infraestructura, de organización administrativa, ni social ni política de las etnias que se encontraban aquí. Estamos hablando de los aztecas y de los mayas, entonces ellos nunca reconocieron tal situación. Esto se lo atribuimos a los estudios de especialistas ya en las épocas modernas, y fue allá por los años 70 aproximadamente, donde a México se le da el reconocimiento público y mundial de que previo a la colonia ellos tenían un sistema de, ahora sí, administración y distribución política, social, familiar y demás. Esta es una de las tantas cosas porque en muchas ocasiones los ejecutivos mexicanos, sobre todo el que tenemos ahorita, le ha dicho a España que nos pida perdón. Es una cosa que creo que nunca va a pasar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente ellos se dieron la tarea de desconocer la importancia de la infraestructura que se tenía en el país. Y la verdad es que sí se tenía, pero nunca lo han reconocido. Entonces, las ordenanzas, ¿verdad? Que todas realmente atendían sus creadores. Estos nombres vienen de España, ¿verdad? Porque hay comunidades que tienen estos nombres, y precisamente la intención es que se les dé esa cualidad, ¿verdad? Porque esas leyes eran las costumbres y sobre todo la infraestructura de derecho que se tenía allá. Entonces, con ello, ¿verdad? En la Nueva España vienen y nos tratan de implementar estas leyes, estas ordenanzas, pero realmente la única que sobrevivió aquí con nosotros fue la de Bilbao. La de Bilbao realmente trata de cómo infraestructurar un país, es decir, cómo hacerle carreteras, edificios, caminos y demás. Y ellos se dedicaron a eso porque encontraron mucha riqueza y dijeron, bueno, si tienen límite de territorio, pues vamos a buscar más nosotros. Es por ello que en el interior de la República tenemos muchas edificaciones que están consideradas, pues ahora sí, protección nacional, pero todas con presencia y tendencia de las construcciones españolas. Y estas ordenanzas de Bilbao fueron todavía hasta después de la independencia, es decir, después de la colonia, a regir nuestro sistema, es decir, hasta que no se reunió el constituyente, se creó como tal y nacieron sus leyes correspondientes. Entonces ya se creó una constitución y como consecuencia de eso ya viene un código nuevo. Pero mientras tanto, las ordenanzas que nosotros tuvimos utilizando aquí en México, previos a la independencia y como consecuencia de la independencia, fueron las de Bilbao por un tiempo. De ahí viene lo que sería el México independiente. Y verdad, aquí se presentaron varios proyectos. Una vez por ahí hubo un código que le pusieron el Código de Lares, así se iba a llamar el Código Comercio, porque precisamente era creado por un autor con ese apellido, pero fue un proyecto nada más. Ustedes saben que puede haber 20 proyectos, mientras que no se consideren o se eleven a ley, ahí se quedan. Son parte de nuestra historia, pero eso no significa que fueron nuestras leyes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el código, pues ahora sí francés, fue el que estuvo presente con nosotros
casi en las ordenanzas de Bilbao, hasta que se crea nuestro Código de Comercio. ¿Esto cuándo fue? Pues aquí sí que tendríamos que decir que nuestro primer código se da en 1884. Ya para el 89 viene la reforma. Ya ven que aquí nos encanta reformar, ¿verdad? Cada rato estamos reformando y esto se da desde siglos atrás. Entonces, aquí ya hay una primera reforma en el nuevo código. Ahora sí se queda por casi 100 años. Y aquí lo que se trató de automatizar, por decirlo, es que a estas leyes que estamos señalando aquí se les creó su propia legislación, es decir, tienen su propia ley. Por eso, el día de ayer que estábamos en clase, yo les pedí algunas leyes, 2 de las que están aquí, porque no están ya dentro del Código de Comercio, están separadas, pero siguen siendo parte de la familia del Código de Comercio. Hagan de cuenta que son sus hermanas, pero su función nace como consecuencia de la existencia del Código de Comercio. Pero esta separación se dio en 1889. Ahora, aquí estamos diciendo que duró más de 100 años el Código de 1889. ¿Qué quiere decir? Que entonces, para los años del siglo siguiente, es decir, por allá en 1989, se empezó a trabajar sobre la posibilidad de un nuevo código. Pero ¿por qué ese interés de México de que ahora sí vamos a tener un nuevo código? ¿Por qué te tardaste tanto? Bueno, primeramente porque atender lo económico en un país es muy delicado. Y lo otro, porque a México nunca se le había tomado cuenta como una potencia, vamos a suponer. Siempre fuimos un país señalado como tercermundista. Eso cambia cuando a México se le invita o quieren que forme parte de un bloque económico, todo como consecuencia de los problemas que ya estaba dando Europa, porque ellos también se constituyeron en un, ahora sí, cuerpo económico único. Entonces, pues dijeron los países fuertes, pues nosotros tenemos que hacer el nuestro. Entonces estaba Canadá y Estados Unidos, pero a México no lo tomaron en cuenta. Entonces, para los años de 1990 casi, en el sexenio de Salinas de Gortari, él, pues ahora se impulsa al país para formar parte de este tratado. Las condiciones fueron reformar las leyes, actualizarlas y demás. Y entre una de esas leyes actualizadas, pues se le exigió el Código de Comercio. Por eso cuando agarran ustedes su Código de Comercio y lo vean, van a ver muchos capítulos derogados como consecuencia de esto. Y como consecuencia, ¿verdad? Tendríamos que decir que fue entonces que para los años 90 se deroga, se reforma y se adiciona el nuevo Código de Comercio. Llegó el momento donde estábamos utilizando 2 códigos, los procedimientos que habían iniciado previo a la reforma y adición y los que se daban como consecuencia de la reforma, derogación y adición. Y ahorita podemos decir que estamos en un término de que nada más el actual, pero nuestro Código de Comercio a partir de ese momento ha sufrido y ha sido los que ha sufrido mayores actualizaciones hasta nuestros días. Y la última fuerte fue en 2011 cuando se integran los apartados de los procedimientos orales mercantiles y la creación de la justicia especializada en materia mercantil. Pero no nada más eso. Estados Unidos, Canadá, reestructuraron, ¿verdad? En el 2018, el Tratado de Libre Comercio, que hoy ya no recibe ese nombre, ahora se llama el Tratado TELMEC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Que firmó López Obrador con Trump cuando estábamos en pandemia, no sé si se acuerdan de eso, fue en el 2022, más o menos, 2022, el verano 2022, que fue a Washington López Obrador, y ahí se volvió a refirmar, por decirlo, las modificaciones que se le hicieron al Tratado de Libre Comercio, y esa fue la consecuencia del por qué se nos obligó, es la palabra indicada, obligó a México a que reformara, derogara y adicionara y tengamos hoy en día un código actualizado. No sé si me explico. Por ahí alguien tiene el micrófono prendido, no sé si quiera preguntar algo. Ah, sí, profe. Es que me surgió la duda de que dijo que lo obligaron, pero pues en sí nadie te puede obligar, ¿no? Claro que fue una cláusula que nos presionó. No. Si México quería formar parte de este Tratado de Comercio, Canadá, Estados Unidos le dijeron, vamos a ver, pero primero me pones tus leyes al día, porque yo no voy a ir a tu país a correr riesgos de perder mis inversiones.
entonces sí hay obligación, o sea, imposición. Claro, porque si no, no se hubiera dado esto. México tuvo que ponerse a chambear muy fuerte en esto, porque desde los finales de los 80 estaban trabajando sobre la posible relación del tratado. No se llevó a cabo hasta los años 90, que México les dio gusto y actualizó todos sus códigos. Yo les quiero decir a ¿ustedes creen que no iba a estar en desventaja un código que tenía más de 100 años? O sea, en 100 años no pasa nada, todo queda igual. Cuando estás hablando de países fuertes económicamente y mundialmente y estás hablando con la primera potencia, ¿le va a convenir un código que tenía más de 100 años? No. Entonces, se le dijo, y créanme que le habían dicho otras leyes, ¿eh? Otra ley que también obligaron a que actualizara fue la ley de la propiedad intelectual, que nosotros no la teníamos con ese nombre. Se llamaba nada más derecho de autor. Se llamó propiedad, derecho intelectual, hasta que a ellos se les indicó que teníamos que tener una ley de propiedad industrial y de propiedad de derecho de autor. Entonces, ahorita tenemos dos vertientes. Originalmente México nomás reconocía el derecho de autor, no la propiedad industrial. Y ahorita la propiedad intelectual es derecho de autor y derecho industrial. Son dos vertientes que vienen como consecuencia del procedimiento de industrialización impuesto por Estados Unidos y Canadá. Entonces, se lo olvidó. Crearon que, ahí se creó el INPI, no sé si sepan qué es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí se creó su ley, ¿verdad? Pusieron a chambear a la legislación muy dura. ¿Para qué? Para poder firmar ese tratado. Entonces yo creo que la palabra obligarlo sí, porque quería salir de votar y que estuviéramos ya no en país tercermundista. Ahora, ¿cómo nos llaman? País en vías de desarrollo. Qué cambio, ¿verdad? Y, sí, profesora, yo tengo una pregunta. A ver, nada más déjeme terminar. En 2018, porque ya casi no se nos acaba el tiempo, se reconfirma o se confirma el Tratado de Libre Comercio. Ya no se llama Tratado de Libre Comercio, ahora se llama Tratado TELMEC. Mande, ahora sí. Y está Estados Unidos, Canadá y México. Yo quería preguntarle si la influencia del código francés en lo que era el comercio era en base al mandato que tuvo el porfiriato. Si tuvo alguna intervención él o algo que entrara, pues. No, el porfiriato no lo pudo hacer nada. Ellos quisieron con proyectos cambiarlo, nunca se pudo. Nuestro código está desde 1889 hasta 1994, tal cual. No hubo ninguna modificación, más que la que le marcamos en 89 y nada que ver. Entonces, ni siquiera esa figura pudo completar el proyecto. Hubo muchos, de ingenieros, de estudiosos, de sociología, inclusive uno de amas de casa se metieron en eso y nunca ninguno tuvo consecuencia. Y también, ¿verdad? Hubo por parte uno del régimen de Santa Anna que tampoco llegó a nada, porque acuérdense que perdió la batalla del Álamo y definitivamente con eso todos sus proyectos se vinieron abajo. Entonces, ningún proyecto se elevó a una legislación. Nos quedamos con el mismo. Ahora, otra cosa, esto no quiere decir que México no tuviera importancia, sí la tenía, pero no en ese tipo de avances. Formó parte de varios grupos, sí. Por ejemplo, uno de esos grupos importantes, el GATT. El GATT era una organización que se formó previo a la Segunda Guerra Mundial y era un bloque económico, pero mundial, no territorial, es decir, por continente. Entonces, sí formó parte de ellos. Pero, de hecho, fue muchas veces, ¿cómo se dice? Cuando las personas reciben visitas, fue el anfitrión de muchos países en México para las cumbres del GATT. ¿Y qué era el GATT? Era tener un derecho para tener privilegios en aranceles e impuestos de importación, es decir, los países que forman parte del GATT o formaban parte del GATT, que ya no existe ahorita, que ahora es lo que se llama como la Organización Mundial del Comercio, realmente la función principal era tener mejores tratos en cuestiones de compras de mercancías que eran importadas y exportadas. Y los de países que no eran miembros pagaban ¿cómo se diré? Pues el precio alto, ¿no? Y los países que eran miembros no, tenían ciertos beneficios. No sé, con esto yo terminaría clase de esta unidad. No sé si tengan alguna duda o pregunta, porque pasaríamos a pasar lista.
dejaría de compartir. No sé si tengan alguna otra cuestión. Con todo gusto, yo aquí estoy antes de retirarnos. Todo claro, Lick. Bueno, vamos a pasar lista. Tenemos un número bastante formidable de grupo de la clase, entonces pasaríamos lista. Aparicio. ¿Se encuentra? Por favor, micrófono, porque no puedo estar volteando, vamos a perder mucho tiempo. Barrios, Sandoval. Presente. Beltrán. Camarillo. Presente, Beltrán. Buenos días, Lick. Presente, Camarillo. Carreño. Buenos días, presente. Buenos días a todos, ¿eh? Corona. Domínguez. Presente, Domínguez. Estrada. Estrada, presente. Muy bien. Galindo. Presente. García Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Salvador. Presente. Gutiérrez González. Presente. Gutiérrez Rendón. Presente. Aro. Presente. Herrera. Presente. Huidobro. Presente. López Chón. Presente. López Orozco. Presente. López Peralta. Profe, Mande. me dijo López Peralta que está teniendo problemas con su internet. Ok. Lucas. Presente. Luna. Presente. Macías. Martínez Casindo. Presente. Mendoza. Presente. Miranda. Presente, buenos días. Buenos días. Montoya. Presente, Montoya. Mota. Muñoz. Presente. Muñoz. Presente. Muñoz. Sí, presente. Ok. Olmedo. Padilla. Presente. Ravelo. Rivera. Presente, Rivera. Rodríguez Higuera. Presente Rodríguez Higuera. Rodríguez Patlán. Muy bien. Rodríguez Fajardo. Presente. Romero. Presente. Rubio. Salas. Presente. Salmerón. Presente. Sánchez. Presente. Solano. Presente. Sosa. Presente, Sosa. Tinajero. Toledo. Presente. Torres. Valencia. Presente. Vázquez. Presente. Villegas. Presente. Queyoguián. Presente. Ok. Zambrano. Zambrano no está. Zamora. Presente. Ok. Me falta alguien, jóvenes. A ver, díganme antes de cerrar. Profe, sí me escuchó Beltrán. Déjame ver. Sí. ¿Alguien más? Gracias.
Tinajero, ¿se escuchó, profesora? Sí, sí. Ah, ok, gracias. Además. Bueno, chicos, mañana sería a la misma hora en el mismo canal, la misma enlace, ¿ok? Más al rato van a mandarme la grabación y luego ya más noche yo la subo al portal de Blackboard, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda? No, Lick, muchas gracias. Bueno, ya voy a tener grabación y nos vemos mañana a las 9 otra vez, ¿ok? Gracias, buen día, bye. Igualmente. Gracias. Buen día, bye. 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 Bye.